Vamos a resolver el ejercicio 6 del balance de materia que tenéis propuesto para realizar en casa. Dice que a partir del diagrama de flujo presentado y el sistema de ecuaciones que se muestra, se pide que se calcule los caudales y composiciones de todas las corrientes, la conversión de la segunda reacción, el rendimiento relativo del reactor y la eficacia del proceso. Para ello se disponen de los siguientes datos. El compuesto B entra con un 20% de exceso. La conversión de la primera reacción es 0,7. La relación recirculación-purga es 1. La selectividad en el reactor es 2,9167. La eficacia del separador es del 100%. Para todos los componentes, excepto para F, permitiendo que un 5% se vaya en la corriente de recirculación y el 95% en SP. Finalmente, tras la separación en la columna de rectificación, el compuesto B supone el 90% de la corriente V, mientras que ese mismo compuesto D supone el 99,96% de la corriente L. Vale. Pues vamos a empezar por la unión o confluencia y el reactor. ¿Vale? Al principio no conocemos cuánto va a entrar en A y en B, por lo que vamos a empezar por el reactor. Vamos a dar una base de cálculo que va a ser 100 kilomoles de A en la alimentación al reactor. Puesto que B está con un 20% de exceso y el exceso es siempre relativo a la conversión completa, entrarían 120 moles de B en el reactor. De D no entraría nada, mientras que de E y de F, puesto que se recirculan en la corriente R, entrarían I kilomoles de E y Z kilomoles de F. Ahora vamos a ver qué es lo que sale del reactor. De A, pues vamos a ver la reacción. La conversión de la primera reacción es del 70%, por tanto, reaccionarían 70 moles. ¿Vale? La reacción B no va en paralelo. La reacción segunda tiene lugar cuando ocurre la primera, puesto que el segundo sustrato es el producto o uno de los productos de la primera reacción. Por tanto, si la conversión de la primera reacción es del 70% y se consumen 70 de los 100 moles, habrá solamente disponibles 30 kilomoles de A en la segunda reacción. Por tanto, de A reaccionarán 30 por la conversión. Le he puesto una X. ¿Vale? Por tanto, saldrán 100 menos 70 menos 30X. B solo interviene en la primera reacción, como el estequiometría es 1,1, reaccionarán 70 kilomoles, con lo cual saldrán 120 menos 70 kilomoles. D se produce en la primera reacción en una relación 2:1 molar con A. Por tanto, se producirán 140 kilomoles de D. Para E, en la primera reacción se producirán 70 moles y en la segunda reacción reaccionarán 2 veces los de A. Por lo tanto, serían 60X. Por tanto, saldrán Y más 70 menos 60X kilomoles. En cuanto al compuesto F, solo se produce en la segunda reacción con una relación molar 3:1 respecto a A, por lo que se generarán 90X y por tanto la salida de F será Z más 90X. Vamos a resolver el reactor con los datos que tenemos. Tenemos el valor de la selectividad, que son los kilomoles de A transformados en D, dividido entre los kilomoles de A transformados en F, reactivo limitante a producto deseado, dividido entre reactivo limitante a producto no deseado. Por tanto, ¿cuántos kilomoles se producen de D? Se producen 140 a partir de 70 de A. Mientras que de F se producen 90X a partir de 30X de A. Ya de aquí despejamos el valor de X, que es la conversión de la segunda reacción, que es del 80%.
Con esto podemos sustituir en la tabla que tenemos la corriente SR y ahora calcular el rendimiento relativo. El rendimiento relativo del reactor son los kilomoles de A transformados en D, es decir, reactivo limitante A producto deseado dividido entre los moles de A que reaccionan en total. Por tanto, hemos dicho que se han producido 140 kilomoles de D, que vienen de 70 de A, y han reaccionado en total 70 y más 24 entre la primera y la segunda reacción. Por tanto, el rendimiento relativo será del 74,5%. Vale, vamos ahora con la corriente que sale de SP, que se divide en recirculación y purga con una relación 1:1. ¿Vale? Entonces aquí sale todo excepto D y DF solamente el 5%. Ahora, para recirculación y purga, ¿vale? La recirculación será lo mismo que en SP multiplicado por R dividido entre R más P, mientras que para la purga será lo mismo que sale en SP multiplicado por P dividido entre R más P. El ejercicio nos da la relación recirculación-purga, que es 1. Por tanto, las dos corrientes son iguales. Ya sabemos que va la mitad de los kilomoles de SP a R y la mitad a P. ¿Vale? Por tanto, R dividido entre R más P es 1/2 y P dividido entre R más P es también 1/2. Las corrientes R y P son iguales, por lo tanto, las pongo juntas para ahorrar espacio en la transparencia en la diapositiva y colocamos el valor. Si os dais cuenta, R vale la mitad de SP para cada uno de los componentes. ¿Vale? Ahora realizamos los balances de materia en la confluencia para así saber cuánto entra de alimentación fresca y resolver las incógnitas Y y Z. Para el componente A, lo que entra en FA más 3 kilomoles que se recirculan serán igual a 100 kilomoles. Por tanto, entrarán 97 kilomoles de A en FA. Para B, lo que entra más 25 kilomoles será lo que se alimenta en el reactor, que son 120. Por tanto, B en FB son 95 kilomoles. Para el compuesto D no hay balance de la confluencia, puesto que no se recircula y además no entra, se produce en el reactor. Mientras que para el compuesto I, como no hay alimentación fresca, lo que se recircula, que es 0,5 Y más 11, tiene que ser igual a lo que entra en el reactor, que es Y. Operando se obtiene que Y es igual a 22, con lo que lo sustituimos en la tabla. Finalmente, para el compuesto F, lo que se recircula, que es 0,025Z más 1,8, tiene que ser igual a lo que entra en el reactor, que es Z. Despejando se obtiene que Z es igual a 1,85 kilomoles, con lo cual tendríamos todas las corrientes ya hasta aquí resueltas. Vamos ahora a la parte final del esquema. Entonces, la corriente SD contiene AD más el 95% de DF, que salía del reactor. 140 kilomoles de D y 70,16 kilomoles de F. Y este se divide tras la columna de recirculación en V y L, donde V contiene un 90% de D, por tanto, V tendrá 0,9 V de D y 0,1 de V de F, es decir, está compuesto por un 90% de D y un 10% de F, mientras que L está compuesto por un 19,96% de D. Por tanto, la composición de L será 0,1996 L de D y 0,8004 L de F. ¿Vale? Pues ya para resolverlo hacemos el balance de materia global de esta unidad. EV más L será igual a lo que entra a la columna de rectificación. Por tanto, si lo hacemos para el componente D, 0,9V más 0,1996L tiene que ser igual a los 140 moles que entraban en la columna de rectificación. Mientras que para el componente F, 0,1V más 0,8004L tiene que ser igual a los 70,16 kilomoles de F que entraban en la columna de rectificación.
Pues aquí lo que hacemos es multiplicar, por ejemplo, la segunda por 9, ¿vale? Y la restamos. Yo voy a restar la primera a la segunda. Y de aquí ya podemos despejar el valor de L. Este valor de L, 70,166 kilomores, que es la corriente total, la suma de D y F, sustituimos en su columna y tendremos los kilomores. Ahora, la manera más sencilla de saber la composición en D y en F de V es hacer el balance de materia global. 140 kilomores de D en SD será a 0,9 V más 14. Y para F, 70,16 es igual a 0,1 V más 56,16. Con lo que ya tenemos todas las corrientes del sistema. Por tanto, ya podemos responder a las preguntas que nos hacen. Nos piden la eficacia del proceso, ¿vale? La eficacia del proceso es número de moles de reactivo limitante que dan lugar al producto deseado al final del proceso. El final del proceso donde sale D, que es el producto deseado, es V. Por tanto, como se producen 126 kilomoles de D en V y la estequiometría en la primera reacción es 1:2, tendríamos la mitad de A para dar 126 de D en V, dividido entre los kilomores de A alimentados, que son 97. ¿Vale? Pues esto lo multiplicamos por 100 y tendríamos la eficacia del proceso, que es del 65%. Por último, para conocer la composición de las corrientes, lo único que hay que hacer es sumar el número total de mores de cada una de las corrientes y dividir el número de kilomores de cada componente entre el número total y multiplicar por 100. En esta tabla tendréis la composición molar de cada una de las componentes. Y con esto el ejercicio se habría terminado.